Hola a todos, seguimos dando cobertura a noticias de interés nacional. Nunca pensé que la defensa del norte, en mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos con quienes tengo gratitud del alma. Agradecerle a todo ese grupo de compatriotas la generosidad. Lo poquito que puedo hacer es querer mucho a Colombia. Mi familia, mi señora, mis hijos, mis nueras, mis hermanos, todos muy agradecidos. Y la gratitud vendrá cuando esté más grandecito de mis nietecitos. Muchas gracias. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con noticias de interés nacional. No cabe duda ninguna de que está el país sacudido por dos acontecimientos de muy distinta naturaleza, pero ambos enormemente preocupantes para el presente y para el futuro de Colombia. El primero y fundamental, de eso no cabe ninguna duda, es la indagatoria que se recibirá mañana al presidente Álvaro Uribe. Sobre este particular, nosotros que tenemos una vocación por el derecho que viene desde nuestra primera juventud y que durará mientras dure nuestra vida, no podemos olvidar temas fundamentales en este asunto. ¿De dónde saca o cree sacar la Corte Suprema de Justicia pruebas contra el presidente Uribe? De grabaciones telefónicas que le fueron hechas delictivamente por la Corte Suprema de Justicia, lo que quiere decir que la Corte Suprema de Justicia es una cueva de delincuentes. Ayer veíamos al señor Barceló y a quien era presidente de la Sala Penal de la Corte, un señor Hernández, si no nos traiciona la memoria, diciendo cómo había sido aquello de que buscando un teléfono se encontraron otro. En Colombia teléfonos celulares hay más de 30 millones y estaban buscando el teléfono de un señor del Chocó y, oh sorpresa, a la Corte Suprema de Justicia se le apareció fue el teléfono de Álvaro Uribe Vélez y resolvieron escuchar sus conversaciones de horas y horas y horas, porque tal vez ahí encontraban la prueba de un delito cometido por Álvaro Uribe Vélez. Y la Corte, o ese señor Barceló, ese sujeto de tan pocos quilates intelectuales y de tan malas mañas, quiere que le creamos, lo mismo que el señor Hernández, que uno se equivoca buscando el teléfono de un chocuano y se tropieza con el teléfono del presidente Uribe, y que resuelve entonces que lo tiene que oír y oír y oír a ver qué encuentra. Esto no es una vergüenza mundial. Esto, juristas que me escuchen, estudiantes de Derecho, profesores de las facultades de Derecho, ¿esto es admisible? ¿Esto no es un delito de prevaricato cometido a gran escala por el Tribunal de Justicia más importante del país, por la Corte Suprema de Justicia? Esta es una vergüenza infinita para Colombia. Y esa es la prueba reina contra el presidente Uribe, la prueba producida por la comisión de un delito por parte de la Corte Suprema de Justicia del señor Barceló, que fue el que comandó la avanzada contra Uribe y quien salió con la tesis jurídica maravillosa de que si bien la prueba no era esa, ni nadie la había pedido, ni había proceso contra el presidente Uribe, de pronto se les cruza la prueba en el camino. Y la prueba en el camino es la interceptación ilegal, indebida, monstruosa de las conversaciones privadas del presidente Uribe, donde desde luego no van a encontrar nada. No van a encontrar nada, pero le van a causar al país un daño infinito. Sabemos que la Corte es una estructura politizada por la Constitución del año 91, que de esa es dueña el señor Maya Villazón, con lo que decimos que tiene muy mal dueño, ¿no? Muy mal dueño. Pero eso es así.
La Constitución del año 91 resolvió que los magistrados de las altas cortes no son elegidos por ellos mismos cuando alguno deja de ser magistrado o por cumplimiento de la edad límite o por vencimiento de su periodo personal, de su término. Y entonces antes la Corte elegía al magistrado que iba a acompañar a los demás en esa tarea y se cuidaban de tener magistrados de su nivel, magistrados de su importancia, magistrados de su ilustración. Eso lo cambió la Constitución del 91 en mala hora, que creó ese engendro de Satanás que se llama el Tribunal Supremo de la Justicia, que es un esperpento, y que proviene del poder político. El poder político nombra a los miembros de este tribunal que a su turno escogen los candidatos para las cortes. Luego el origen de las cortes es un origen político y quieren que las cortes no estén politizadas. Pero ¿cómo, por Dios? Esto es de una gravedad sin precedentes. El país está indignado, por lo menos el país que reconoce y agradece lo que fueron aquellos 8 años de gobierno feliz del presidente Uribe, que encontró un país en manos de las FARC, un país desmoralizado, un país empobrecido, un país vuelto pedazos en su sistema económico por un tal ministro de Hacienda, el peor ministro de Hacienda que ha tenido Colombia, un hombre que es llamado Juan Manuel Santos. Y el presidente Uribe lo convierte en un país próspero, en un país que es capaz de soportar la más grande recesión mundial que se produjo después de la de los años 30. Pues lo resistió el presidente Uribe gracias a un egregio ministro de Hacienda llamado Oscar Iván Zuluaga, a quien se le robaron posteriormente la elección para presidente de la República. Uribe tomó un país destrozado por la violencia, en manos de las FARC, con los alcaldes refugiados en las capitales de los departamentos, o eso se les olvida ahora a los detractores de Uribe, a esos mediocres comunistoides que atacan a Uribe, se les olvida que los alcaldes no podían desempeñarse en sus municipios, sino que tenían que ir a salir y a buscar protección en las capitales de los departamentos. Ese fue el país que encontramos en el año 2002. Y el presidente Uribe devuelve un país donde se podía vivir con tranquilidad, recorrer sus carreteras. Desaparecieron las famosas pescas milagrosas por toda Colombia. Se podía ir a los campos, se podía trabajar en las ciudades, se podía vivir en las ciudades, y el país tenía unos niveles de crecimiento que eran la envidia de América y la sorpresa del mundo entero. Por desgracia, el presidente Uribe se equivocó ayudando a escoger a su sucesor. Se equivocó con ese personaje fatídico que se llama Juan Manuel Santos, y ese es su dolor, esa es su carga histórica, pero lo hizo con la mejor intención de buscar un hombre que pudiera continuar los principios del gobierno, de la seguridad democrática, de la inclusión social, de la confianza inversionista. Mañana, pues, tendremos indagatoria, como se le hace a cualquier delincuente, al mejor presidente que ha tenido Colombia, al hombre más transparente. El presidente Uribe es incapaz de mantener nada en secreto. Lo que piensa lo saben los colombianos. Lo que ha hecho el presidente Uribe lo conoce Colombia entera. Todos somos testigos de excepción de esa vida transparente, pero sobre todo enormemente productiva y valiosa para la nación. Y mañana el presidente Uribe a indagatoria, y al mismo tiempo vemos el espectáculo deprimente del juicio que se le está siguiendo a Aida Merlano, y no por otra razón distinta que por su fuga de la cárcel, en la que participaron tantos que no se sabe quiénes son, pero en un acto en el que se trata de condenar por anticipado a su propia hija y a su odontólogo como si fueran cómplices de un delito que no existe. No existe el delito para un particular de ayudar a la fuga de presos. Ese delito no existe en Colombia. Se lo está inventando la Fiscalía como un pretexto para secuestrar a la hija de Aida Merlano.
Aída Merlano tenía mucho que contarle al país sobre cuáles son los procedimientos que se usan en la costa atlántica para elegir presidentes y para torcer la opinión popular a base de dinero. Pregúntenle a Ñoño y pregúntenle a Musa, que ellos saben muy bien, y pregúntenle a Juan Manuel Santos, que fue el capitán de esa empresa maldita. Aída Merlano tenía mucho que contar, y esos que podían ser víctimas de lo que iba a contar Aída Merlano le ayudaron en su fuga. La policía no ha sido capaz de capturarla, pero resolvieron entonces secuestrarle a la hija. Y la secuestraron unos hombres vestidos de civil en plena noche. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto no es una vergüenza nacional? Esos hombres de la Dijín deben ser destituidos todos, y el que les dio la orden de participar así igualmente. Y nos tenemos que devolver en el tiempo para recordar a unos policías vestidos de civil que se fueron también a cierto sitio en las vecindades de Cali a hacer un oficio que nadie supo finalmente cuál fue, y terminaron siendo muertos por un destacamento del ejército con el que se encontraron por pura casualidad. Policías vestidos de civil a medio uniformar por orden del general Óscar Naranjo, desde luego, que fue el gran culpable de esa tragedia nacional. Pues bien, la estamos repitiendo. Funcionarios, policías de la Dijín de civil con armas en la mano, ¡qué valerosos! ¡No, qué valerosos! Secuestrando a una niña indefensa, a una niña de 21 años que había socorrido a su mamá. Premio al valor les deben dar a esos policías de la Dijín, no cárcel. Cárcel para ellos, porque son unos secuestradores. Y al fiscal, si el fiscal dio esa orden, cárcel para el fiscal, porque ese delito no existe, porque estamos cometiendo un abuso. Ojalá se logre la captura de Aída Merlano, y ojalá cuente lo que pasa en las elecciones en la costa atlántica. Que lo cuente, los colombianos tenemos derecho a saberlo, pero no por estos procedimientos, no por estos métodos. El Estado no se puede rebajar a la condición de secuestrador para tratar de sacarle a una madre el secreto que tenga guardado ante el secuestro de su hija. La instrumentalización, como ella misma lo dijo cuando entraba a la Fiscalía General de la Nación a responder por un delito que nunca cometió. Estamos, pues, en presencia de dos acontecimientos singulares. La indagatoria inaudita a Álvaro Uribe sobre la base de pruebas buscadas delictivamente por la Corte Suprema de Justicia, y el secuestro de una niña de 21 años, a quien la tienen como galardón o como premio o como señuelo o como anzuelo para que caiga Aída Merlano, la mujer que la policía no ha sido capaz de capturar. Entonces resolvió el término más fácil: secuestrarle a la hija. Vergüenza y deshonor para Colombia. Esos son los temas que hoy nos reúnen y que hoy tanto nos afligen. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con noticias de interés nacional.